Saludos y bendiciones, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Rosetel Verdugo Apodaca. Me encuentro en Ciudad Constitución, Baja California Sur, en México. Hago este breve video como testimonio de una liberación que me acaba de hacer el pastor Juan Francisco desde México, desde donde él se encuentra. No recuerdo la ciudad, pero él se encuentra en México. Eh, el Señor lo usa grandemente y bueno, quiero testificar de que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre, que usa a sus siervos para darle libertad al cautivo, como lo dice su palabra. Su palabra nos respalda con este ministerio, el ministerio de Cristo Libera, en donde pues aún en este momento yo me encuentro, ¿no? Entonces, bueno, quiero testificar. Yo soy una persona que cree en el ministerio de liberación, que cuando hay liberación hay sanidad. Así que cuando una persona está enferma es que está, algo obstaculiza, ¿sí? El que una persona no sea libre y sana. Yo les quiero platicar esta liberación. Hace a escasos 20 minutos terminó la liberación, una liberación que él me hizo donde empezó desde la coronilla, desde mi cabeza y fue recorriendo todas las partes de mi cuerpo. Y bueno, llamó al demonio de alto rango ahí. En mi caso, los demonios no hablan por voz, sino con movimientos involuntarios. Y bueno, se presentó allí el demonio de enojo. Ya anteriormente se había sacado ira y rabia, pero estaba enojo y estaba arraigado en mi garganta. El pastor, cuando le empezó a dar órdenes que salieran desde las neuronas, desde la parte de la cabeza, empezó el demonio a hacer manifestaciones. Le preguntó el pastor si era el demonio de enojo y asentí con la cabeza que sí era. Entonces él le dijo que se pusiera a trabajar, a limpiar todo lo que habían metido en mi cuerpo, porque yo era propiedad de Jesucristo y que ellos estaban ilegal. Y el demonio asentó con la cabeza que sí. Entonces el pastor empezó a dar órdenes de limpiar las neuronas, empezó todo, mis ojos, todo bloqueo que hubieran puesto, en los oídos, todos los tapones, y en algunas partes pues hubo manifestaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la garganta, cuando él llegó a dar órdenes en la garganta, yo llegué a sentir dolor, como una presión. También, bueno, les comento que yo antes de que iniciara, yo no le platiqué al pastor algunas cosas como que me daban piquetes en el pecho derecho, y él dio orden que sacaran eh, piquetes que ponían en mi pecho, que lo quitaran y que limpiaran todo lo que estaban tratando de hacer, de generar cáncer. Y el demonio dijo que sí, que pues era lo que quería hacer, yo creo, ¿no? A través de brujería. Empezó a limpiar y luego también en ocasiones me llegaron a dar piquetes en el corazón, pero yo no le platiqué al pastor. Esto quiere decir que el Señor se lo reveló a él, porque yo en ningún momento le dije que hacía tiempo atrás que a mí me daban piquetes en el corazón. Entonces dio la orden que saliera también todo lo que estuviera ocasionándose en el corazón. Y se fue por todo mi cuerpo, ¿no? Lo que había en la espalda, en los pulmones, en lo que había en el estómago. Le habló también a una hernia, que tampoco le dije sobre la hernia. Esa hernia hace muchos años que me surgió ahí por esfuerzo en bicicleta cuando yo hacía spinning, y me salió una hernia ahí. Ese fue el pretexto, y de vez en cuando me dolía. Entonces, él la identificó por el poderío de Dios y le dio la orden que saliera, ¿no? Fue limpiando los órganos, como los riñones, por ejemplo. Los riñones, cuando me senté aquí en donde estoy,
Desde el momento que yo me senté, a mí me ardían los riñones, me ardían los dos, la parte de la espalda baja, en los dos exactamente los riñones me ardían muchísimo. Entonces, para cuando él empezó a hacer la liberación, se empezó a ir ese ardor, que de tal forma cuando él dio las órdenes que se deshiciera todo este cálculo o cualquier cosa, piedra que hubiera ahí, el dolor se terminó de ir, era un ardor, me ardían los riñones y bueno, que el páncreas lo limpiaran, el demonio asentó con la cabeza que estaban haciendo daño en el hígado y en la vesícula y que limpiaran todo ahí. Dio la orden el pastor y fue cuando dio con la vesícula, perdón, con la hernia. Y bueno, también yo tampoco le comenté al pastor que está batallando con un problema de hongos en, en, en la matriz, pues sí, en la matriz. Y bueno, yo no se lo comenté al pastor, yo ya había tomado medicamento y todo, y había sido ese problema a causa de aparentemente una infección que no cesaba, que no paraba aún a pesar del medicamento. Y bueno, era brujería lo que había ahí. En el momento que el pastor empezó a trabajar aquí conmigo en la liberación, aquí donde yo estoy sentada, empecé a percibir una pestilencia como cuando alguien quema ramas, hay quemazón de ramas, y era una peste, ¿no? Aquí donde yo estaba. Y bueno, él siguió con cosas, o sea, él decía cosas que yo no le había dicho, que sí el Señor le había revelado, ¿no? Y bueno, también la hinchazón en los pies, había como que si fuera ligadura en los pies, porque de la nada los pies se me hinchaban, obviamente tratando de hacer creer al ser humano, al doctor, que todo eso es porque estás enferma de los riñones, porque no caminas, porque tu descendencia, de eso se murieron tus padres. O sea, siempre el enemigo trata de justificar lo que hace para que tú no sospeches que son ellos ¿no? Obstruyendo ahí tu cuerpo, porque la Biblia dice que Jesús murió por todas nuestras enfermedades. Es ahí donde no hay congruencia, ¿no? Si murió por las enfermedades, porque estás enfermo, ¿verdad? Entonces, también se manifestó en los pies y fui libre también. Después que me limpió, también pidió que fuera limpio mi esposo de toda incredulidad y luego mis hijos de todo vicio, de todo alcohol, de todo desorden, cerveza y todo desorden de libertinaje. Y bueno, cuando llegó al proceso de liberación de vicio de juegos, allí fue algo bien sorprendente porque fue, de cuenta como que si algo me hubiera aplastado, me hubiera pisado aquí, y era una fuerza que me impulsaba hacia adentro a hacer fuerza. Yo hice tanta fuerza, que terminé tan cansada, y luego sentí muchas ganas de llorar cuando había que liberar a Aarón a través de eso, ¿no? Entonces allí también escupí. Los demonios salen a veces a través de espumas, de bolas de espuma de la boca, de cosas que escupes, ¿no? Y luego cuando dijo también sobre bloqueo, que le dijo que quitara todo bloqueo de la vida de Aarón y de Camila, que son mis dos hijos más pequeños, allí también escupí algo allí. Entonces, pues fue sacando todo, las finanzas también. Hay un dinero que están por darme y el demonio le preguntó el pastor que si está obstruyendo ahí, enojo, para que no me pagaran ese dinero, y dijo que sí. Entonces se le dio la orden de que limpiara y para que se me pagara de inmediato ese dinero, y también limpiaron ahí. De otra cosa que me acuerdo, pues, ¿verdad? Pues eso fue de las cosas que más me acuerdo, ¿no? De la liberación que el Señor hizo ahorita en este momento. Y bueno, quiero darle la gloria a Dios porque a lo último, cuando se estaba yendo el demonio de enojo,
Ya después de que limpió, le dijo el pastor que checara todo, si no había algo más ahí, tanto en mi esposo como mis hijos, mi finanza, mi casa. El ministerio también dijo enojo que estaba obstruyendo en el ministerio para que no se expandiera, no creciera, que estaba bloqueando. Entonces él le dijo que quitara el bloqueo en mi ministerio, el Ministerio de Liberación en donde yo me encuentro, y también lo quitó. Entonces, bueno, también cuando ya estaba terminando, el demonio estaba en mi garganta. Desde un principio les dije que estaba en la garganta y les platico que cuando yo era pequeña, en aquellos entonces se usaba que nos regañaban y nos pegaban, ¿no? Yo reconozco que fui una niña muy traviesa y muy inquieta, entonces pues se usaba mucho que te castigaban y te pegaban y luego te regañaban para que no lloraras porque pues había que callarse, ¿no? Entonces, el que esté llorando y que te digan que te calles, yo recuerdo que cuando yo era niña yo sentía un dolor aquí en la garganta que me atravesaba, era un dolor porque había que callarse, independientemente que tú te sentías triste o tenías ganas de llorar porque te estaban regañando, debías callarte. ¿Por qué? Porque era una orden y había que acatar esa orden. Entonces el demonio entró en ese momento porque yo sentía enojo, porque me obligaban a callarme. Entonces aquí estaba en la garganta, porque cuando ya se estaba yendo el demonio, me dolía impresionante aquí y las mandíbulas, porque el demonio me hacía que yo apretara las mandíbulas porque cuando yo era niña sentía mucho enojo y mucha impotencia porque no podía hacer nada, porque tenía que acatar la orden de te callas, cállate. Y era un llanto, era algo más fuerte que yo. Entonces el demonio cuando se estaba saliendo vino a recuerdo a mi memoria que eso me pasaba a mí de niña, cuando me regañaban muy severamente y luego que yo lloraba, me decían que me callara. Entonces ese dolor que se penetraba aquí en mi garganta, que por muchos años estuvo arraigado ahí, había sido el demonio de enojo, ¿no? Tengo casi 50 años y les estoy hablando de cuando yo era una niña, tal vez 6, 7, 8 años, cuando era niña, que pues fue una niña traviesa, inquieta, y bueno, me regañaban y me pegaban como cualquier niño, pero el que yo quisiera llorar se me prohibía y bueno, eso agarró como que esa fue la puerta, ¿no? Por donde entró ese demonio y se adherió aquí en mi garganta. Y bueno, eso producía también mucha inflamación como estrés, ¿no? Pero bueno, por fin pudo salir ese demonio y se cerraron las puertas. Obviamente que esto fue desde niña y bueno, esa puerta quedó cerrada para que no pase a mis hijos. Gloria a Dios por eso. Y bueno, ese es mi testimonio. Le quiero dar la gloria y la honra a Dios porque es bueno y porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que el Señor siga usando al pastor Juan Francisco del Ministerio de Cristo Libera en donde me encuentro. Y bueno, es para estos hermanos, para darles testimonio de que Dios libera, que Dios usa este ministerio de liberación para dar sanidad, ¿sí? Entonces, pues una cosa que les quería platicar y para testificar, ¿verdad? Pues espero que sea de bendición para sus vidas y que crean en este ministerio porque la palabra de Dios dice que estas señales seguirán a los que creen. O sea que tú si quieres ser libre de alguna opresión demoníaca o de alguna enfermedad, primeramente tienes que creer para poder ser libre. Si no crees, es imposible, dice la palabra. El que no cree es imposible agradar a Dios y el que sana y el que da la libertad es Dios a través de que nosotros creamos, que tengamos fe. No en nosotros, no en las personas que hacen la liberación, sino en Dios que usa a las personas como Él quiere y a quien Él quiere. Sí, pues toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu y al Padre, pues que todo lo ve y que todo lo sabe, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, un fuerte abrazo y bendiciones. Hasta la próxima.